Estimados estudiantes, los encuentro nuevamente en esta oportunidad para conocer un poco sobre el traumatismo encefalocraniano, también conocido como TEC. ¿Y qué es el TEC? El trauma encefalocraniano es un golpe en la cabeza y no solo del cuero cabelludo y del cráneo en sí, que sería el continente, sino también de su contenido. Y me refiero al encéfalo y a las cubiertas que rodean al encéfalo, que son las meninges. Es por eso que hay que darle prioridad a ese contenido, porque un encéfalo dañado puede dejar secuelas. ¿Y de qué manera se puede producir este traumatismo? Puede ser como resultado de una transferencia de energía entre un objeto que está en movimiento y el cráneo encéfalo que está en estática. Por ejemplo, yo voy en una moto y la moto que está en movimiento es la que al perder un equilibrio a lo mejor impacta, pero mi cráneo, mi encéfalo estaban en estática porque yo iba sentada. Pero también puede ser al revés. Puede ser que ese trauma se dé entre el cráneo encéfalo que está en movimiento y que transmite su energía cinética a un objeto o una superficie que está en estática. Por ejemplo, yo voy corriendo, yo estoy en movimiento, ¿sí? Y choco o impacto contra el suelo, que es la que está en estática. Entonces, esa transferencia de energía, sea que yo esté quieta o esté en movimiento, o que las dos cosas estén en movimiento a la vez, cráneo, encéfalo y la superficie con la cual yo impacto, puede generarme esta lesión. Entonces, un traumatizado craneano es un individuo que luego de una agresión mecánica, sea directa o indirecta, presenta una lesión craneana, y me refiero a la caja ósea y a sus cubiertas, pero también se genera como consecuencias trastornos de conciencia y signos clínicos y neurológicos o ambos, por un sufrimiento encefálico que puede ser difuso, puede ser localizado y que puede aparecer en forma inmediata, pero también puede aparecer en forma tardía. Por eso es importante que cuando una persona golpea, por más que esa persona se levante, diga que está bien, uno no sabe si con el correr de las horas puede aparecer una lesión que se fue generando progresivamente. Entonces, a veces en los primeros días aparecen la mayor parte de las complicaciones, pero en otros momentos pueden aparecer semanas posteriores al golpe. Todo va a depender del impacto. Por eso es importante poder observar al paciente. Y si buscamos entender cuál es la relación epidemiológica y etiológica, los traumatismos encefalocranianos son la primera causa de muerte o de incapacidad transitoria o quizás permanente, pero que se ve tanto en niños como en adultos jóvenes, fundamentalmente, porque, a ver, los adultos jóvenes son los que generan mayores riesgos, porque tienen mayores exposición. En los niños tienen que ver por errores de adultos. Un niño que a lo mejor le estoy cambiando el pañal sobre una mesa, el niño empezó a rolar y se cayó. Lo mismo puede pasar en la cama si uno no utiliza los elementos necesarios o no tomar las medidas que se solicitan cuando lo trasladamos en un auto, por ejemplo, o niños que van en moto trasladados por adultos y no le ponen casco. Entonces, las causas de traumatismos más frecuentes son los accidentes de tránsito, fundamentalmente, las caídas, las lesiones deportivas y otras que tienen que ver con, a lo mejor, actividades diarias, accidentes domésticos, accidentes laborales. Pero hay una pregunta clave que es, ¿qué relevancia tiene que la ambulancia llegue en los primeros 10 minutos dentro de ese primer momento de impacto o que llegue más tarde? Y aparece una terminología que se llama hora de oro. ¿Por qué esto es así? Cuando una persona sufre un impacto, luego de ese impacto pueden aparecer tres momentos o tres situaciones. Puede pasar que la persona muera en el momento del trauma, puede pasar que esa persona sobreviva, que es lo que se llama hora de oro, en las primeras 2 horas luego de producirse ese impacto, ¿sí? Post-trauma, que quizás sí mueren,
no mueren en el momento, pero luego, por eso es clave que llegue la emergencia rápidamente, porque a veces estas personas no mueren por la lesión primaria, por el impacto en sí, sino por las consecuencias de una lesión secundaria. Por ejemplo, un aumento de la presión intracraneal porque se acumuló líquido dentro del cráneo. O puede ser que el aumento de la presión se da porque el cerebro se empieza a edematizar, porque la sangre no entra para nutrir las células, las neuronas. Entonces es un encharcamiento de sangre que empieza a generar un edema, ¿sí? O puede entrar líquido dentro de las células porque no hay una regulación en la membrana de las células neuronales, entonces empieza a entrar líquido. Y si una célula se hincha, es una célula que perdés. Entonces, también puede ser por un traumatismo en otra parte del cuerpo que también es clave, como en el tórax, porque tenemos órganos vitales. Puede ser a nivel del cuello la lesión, entonces el paciente no ventila bien, la sangre no se oxigena bien y por lo tanto no le llega suficiente oxígeno ni glucosa al cerebro, entonces eso también termina generando la muerte. Por eso esa hora de oro es clave, significa la importancia de atender al paciente inmediatamente, porque mientras van pasando los minutos, eso es clave para el paciente en donde puede generar una secuela. Pero después hay otros pacientes que quizás también, que era la otra manera de analizar, son pacientes que quizás sobreviven, pero que quedan en una instancia de unidades de terapia intensiva. Son pacientes que a lo mejor quedaron con complicaciones, pero se sostienen en terapia intensiva. Y después de ahí se tiene que ver cómo sigue su evolución. Cuando una persona tiene un traumatismo o inclusive cualquier afección que condicione su estado de conciencia, hay una escala que se llama escala de Glasgow. Glasgow es un lugar de Escocia, ahí es donde en un momento se reunieron científicos, neurólogos, cirujanos y determinaron esta escala para entender un poco en la severidad del cuadro neurológico, es decir, qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la conciencia de esa persona. Entonces, para eso se utiliza una escala que se evalúan 3 parámetros. La respuesta ocular, si abro o no los ojos, la respuesta verbal, qué es lo que dice y cómo lo dice, y la respuesta motora, si es que se mueve. Entonces, en cuanto a la apertura ocular, lo que se evalúa es que cuando una persona tiene un accidente, saber si los ojos los abre espontáneamente, si los ojos los abre ante un estímulo verbal, es decir, cuando yo me acerco y le pregunto si está bien, si la persona abre los ojos cuando manifiesta un dolor, a lo mejor yo lo pellizco para ver si responde y ahí cuando reacciona ante ese dolor o ante ese estímulo abre los ojos o directamente hay una ausencia en la respuesta. En función de qué es lo que hace en cuanto a su apertura ocular, se le pone un valor, que es del 1 como número mínimo, 4 como el número máximo. Luego se evalúa la respuesta verbal, ¿qué significa? Ver si la persona cuando reacciona, si habla. Si no habla, es la mínima respuesta, se le coloca un 1. Pero puede ser que la persona hable y esté orientada, me diga cómo se llama, entiende lo que le pasó y sabe dónde está. Puede ser que no diga incoherencia, pero está desorientado, está confundida, no recuerda cómo se llama, no te dice incoherencia, simplemente te dice que no entiende, no recuerda, o me dice cosas incoherentes que no tienen nada que ver, o hace sonidos incomprensibles y puede hacer como un chasquido, un quejido, y en función de lo que genere el paciente o la persona, se le pone también una valoración. Y en cuanto a la respuesta motora, también se ve, en función de que no haya una lesión más que nada en las extremidades, si obedece a las órdenes, a lo mejor le digo, podés cerrar la muñeca, podés abrir los dedos de las manos y entonces lo hace, se le pone un valor. Puede ser que directamente no haya respuesta, se le pone un 1 como mínimo valor, pero entre los extremos pueden aparecer situaciones diferentes. Puede ser que con la mano me localice el dolor, puede ser que cuando yo lo toco se mueve y sale de ese dolor, retira o se corre ante el dolor, o puede ser que genere un patrón anormal de flexión o extensión y tiene que ver con estas posturas y les puedo asegurar que se ve. Puede ser que la persona, ante el impacto, sufrió una lesión en la corteza y entonces adopta lo que se llama una postura de decorticación, porque a lo mejor lo que se lesionó ante el impacto fue la vía córtico-espinal o la cápsula o el tálamo, que son estructuras que están a nivel del encéfalo.
Entonces ustedes van a ver que cuando estimulan a la persona, a lo mejor se les hace un pequeño estímulo en la frente, la persona ubica la cabeza en extensión o en hiperextensión, extiende los miembros inferiores y flexiona el patrón superior. Pero también puede ser que el problema esté a nivel cerebral, que generalmente es cuando hay un nivel de lesión alta en el tronco encefálico o cuando las personas entran en un coma metabólico por alcoholismo o las personas diabéticas cuando entran en un coma metabólico grave, que adopten este patrón, que lleven la cabeza a extensión o hiperextensión, que mantengan los miembros inferiores rígidos, extendidos, pero miren la postura de los miembros superiores. Lo hacen en extensión con flexión de muñeca. Estos son parámetros anormales también, que hablan de la severidad del cuadro, o un problema a nivel de la corteza o a nivel de estructuras del encéfalo. Y también se le pone un número. Los máximos, si yo sumo los máximos, el máximo es un 15. Significa que yo tendría que tener un nivel de conciencia 15, estoy perfecta. Un nivel de conciencia como mínimo 3 y eso ya es una afección importante. Entonces, en función de eso, sí, la persona a lo mejor tiene un Glasgow de 14 sobre esos 15, es un nivel de conciencia está leve. Si en la sumatoria de los 3 me da 9, entre 9 y 13 es moderado. Y si me da menor a 9, es decir, entre 3 y 8, es muy grave y hay un deterioro importante y eso tiene que ver con el pronóstico de la severidad. Hay situaciones que es importante que al menos ustedes la tengan en cuenta porque habla un poco de la secuela que puede quedar en el paciente y tiene que ver con reacciones que ustedes puedan llegar a ver. Recuerden que dentro del encéfalo también está esa partecita del tronco encefálico, que de allí salen los pares craneales. Y cuando hay una lesión, que inclusive el cerebro, como no está sujeto por nada, puede herniarse, porque si hay un hematoma, un coágulo de sangre que está creciendo y comprime el cerebro, aparte de dañar esa zona que está comprimiendo, porque la pone isquémica, porque por más que sea un coágulo de sangre no lo está nutriendo, no le está dando oxígeno al cerebro, al contrario, lo está privando de oxígeno porque lo está apretando, es como un muro que lo está apretando, el cerebro se empieza a herniar hacia abajo y muchas veces esa herniación hace que toque el tronco encefálico, toca pares craneales y generan manifestaciones y reacciones que uno puede llegar a ver en el paciente. Entonces, eso es importante que uno al menos lo tenga en cuenta. Entonces, hay hay siglas que por ahí se suelen nombrar. Una de esas es el PIRS. El PIRS significa pupilas isocóricas reactivas simétricas. Y muchas veces se ve mucho la respuesta de las pupilas. Es algo que no sé si alguna vez vieron capítulos o películas en donde se ve una persona, un profesional que está con una linternita viendo la reacción de las pupilas. Vieron que cuando ustedes miran el sol la pupila se achica y después vuelve de nuevo a su tamaño normal. Bueno, muchas veces estas alteraciones pupilares o falta de respuestas o respuestas asimétricas en las pupilas puede determinar indirectamente una complicación intracraneal, es decir, algo que está pasando. Entonces, algo que se evalúa mucho es el par craneal tercero y cuarto, que están a nivel del mesencéfalo, y el par craneal 6, que está a nivel de la protuberancia. Ese par craneal tercero, fundamentalmente, inerva el músculo constrictor del iris, es el que a vos te permite que vos puedas contraer el iris. Además te regula el elevador del párpado superior, te regula la pupila y también regula la musculatura extrínseca, menos el oblicuo superior, porque lo inerva el par craneal 4 y el recto externo, que lo inerva el par craneal 6. Pero, ¿qué significa esto? Que si hay una lesión a nivel del mesencéfalo o a nivel de la protuberancia, molesta estos pares craneales y es la respuesta que ustedes van a ver a nivel del ojo. ¿Y qué se evalúa de las pupilas? Se evalúa el tamaño, lo normal de la pupila es que sea entre 2 y 4 milímetros, la forma, que mantenga una forma redondeada y que reaccione ante la luz. Lo normal es que esté miótica y eso es
regulado por el par craneal tercero, que genera el reflejo fotomotor. Esto que yo les decía antes, miro el sol y la pupila se achica, pero después de un momento, cuando salgo de esa exposición, la pupila vuelve a su tamaño normal. Bueno, eso es porque el par craneal 3 está andando bien, digamos. Ahora, fíjense en estas imágenes que les muestra las diferentes presentaciones. Puede ser que la persona tenga una pupila isocórica reactiva, es decir, pupilas normales, porque bueno, una persona por más que pueda estar en un coma metabólico, las pupilas pueden estar bien porque no está el problema en ese par craneal, pero puede ser que la persona tenga miosis, es decir, una pupila miótica chiquitita, se achica, porque muchas veces puede ser que haya una lesión en el cerebro, en la protuberancia o por intoxicaciones, ¿sí? En la cual se expone e inhala. Puede ser que tenga pupilas midriáticas. Midriasis es cuando la pupila no reacciona y está aumentadísima de tamaño, y muchas veces esto pasa cuando hay un aumento de la presión intracraneal y la pupila queda grande y no modifica su tamaño. O puede ser que haya una anisocoria, hay una desregulación entre cada nervio craneal tercero, porque tenemos dos, y que quede una que quede midriática y la otra que quede miótica. Y generalmente la lesión está en la que se ve grande, que no terminan de regularse, ¿sí? Entonces, el tamaño de la pupila me indica el tipo de patología y la reactividad indica el estado de las vías nerviosas centrales. Es por eso que es importante entender esta lectura para que a ustedes los pueda orientar a comprender un poco la severidad del cuadro. Bien, ahora, ¿qué se puede valorar en un paciente cuando tiene una lesión? Bueno, se valoran estas respuestas que les dije anteriormente, pero también hay que buscar imágenes que me ayuden a entender la severidad del cuadro. Y una de las imágenes que se utiliza mucho es la tomografía axial computada, conocido como TAC. ¿Qué es lo que buscan ver los neurólogos o los médicos de urgencia? Lo que buscan ver es, por ejemplo, que haya simetría entre los hemisferios cerebrales, ver, por ejemplo, que no haya un desplazamiento de la línea media, que se vean los surcos, fíjense en que acá se ven los surcos, fíjense en que acá ya no se ve. Cuando no se ve nada, estos surcos se empiezan a perder porque se empieza a edematizar el cerebro. El espacio subaracnoideo también es importante que se vea y también el sistema de los ventrículos, que es por donde drena el líquido cefalorraquídeo. Muchas veces cuando se generan hematomas, los hematomas pueden tomar diferente forma. Los hematomas pueden estar a nivel debajo de la dura madre. Recuerden las capas de las meninges. Nosotros tenemos lo más externo, la dura madre, luego tenemos el aracnoides y la pía madre. También a la aracnoides y pía madre se le llaman leptosmeninge. Y entre la leptomeninge, que son estas dos, y la dura madre, circula el líquido cefalorraquídeo. Bueno, si el hematoma o el coágulo se genera a nivel subdural, es como que mantiene la forma del cráneo y adopta una forma en media luna. Es cuando ese coágulo de sangre está entre la dura madre y la aracnoide. Separa estas dos capas y ahí se genera el hematoma. Generalmente, como es más superficial, el contenido suele ser venoso, de sangre, digamos sangre carboxigenada. Pero si el hematoma se genera mucho más externo, entre la dura madre y el hueso, entre la dura madre y el hueso, busca adaptarse a esa forma. Entonces, la forma es biconvexa y generalmente la sangre que se suele acumular en esa zona tiene un contenido arterial y suelen ser de las arterias meningia media, que es el componente que irriga y que se ve mucho en esa zona. Entonces recuerden, los hematomas pueden tener dos formas, o pueden tener forma de media luna o pueden tener forma de lente bien convexa. Cuando tiene forma de media luna se lo llama hematoma subdural y es sangre venosa que se genera entre la dura madre y el aracnoides. Y cuando el cúmulo de sangre se genera entre la dura madre y el hueso, que adopta esta forma, generalmente el contenido de ese hematoma suele ser arterial. Y estos hematomas hacen referencias, porque también es sangre que se empiezan a acumular en diferentes partes. Y eso también es una referencia que
la parte médica suele observar. Porque también puede ser porque se están generando fracturas que uno quizás no las ve tan abiertamente, pero pueden ser que haya lesiones o fracturas que sean cerradas o abiertas. Cerradas porque a lo mejor ustedes ven que ante un impacto a lo mejor no hay más que un cizallamiento, no hay otra lesión, pero abierta es cuando hay desplazamiento. Esas fracturas también pueden ser lineales, que no son significativas, son como si uno rompe un vidrio que se genera una alineación, pero el problema es que ese tipo de fractura puede lacerar, es decir, dañar alguna arteria meningia o el seno venoso y genera el hematoma epidural. ¿Está? Pero puede haber una fractura con hundimiento del cráneo y ahí sí puede lacerar o lastimar a la dura madre. O puede haber una fractura en la base del cráneo o en asociación con fractura en la bóveda craneal. Sí puede ser de la bóveda o de la base. Entonces, si genera una fractura, por ejemplo, en la base del cráneo y lo genera en la parte anterior, en donde se empieza a acumular sangre en estructuras que están adelante, aparece lo que se llama signos del ojo de mapache, que es un hematoma que se genera a nivel periorbitario bilateral, porque justamente cuando hubo un impacto hubo una fractura en el techo de la órbita o en el piso anterior del cráneo. Y cuando se genera una fractura en la base, pero de la zona media del cráneo, se genera un signo que se llama signo de Battle, que es una fractura que se está dando a nivel de las mastoides, entonces el hematoma se va a ver a nivel de la apófisis mastoidea, que sería retroauricular. Bueno, estos son signos que también sirven de alarma. Y miren este cuadrito para que ustedes se den cuenta lo que yo les decía anteriormente. Yo puedo tener una fractura en la fosa craneal anterior acá, esto que ustedes ven en naranja, por lo cual cuando yo lesiono, si se genera un hematoma, el hematoma se genera a nivel periorbitario y me genera ese signo de mapache. En cambio, si la fractura se genera a nivel craneal medio, lo que ustedes ven de verde, y puedo tener fractura a nivel de las mastoides, es decir, retroauricular, aparecía lo que era el signo de Battle. Dependiendo también la lesión, puede ser que yo esté lastimando ese camino por donde circula el líquido cefalorraquídeo, entonces empieza a salir, o puede ser que estoy lastimando algún vaso y empiezo a perder sangre. Si la fractura es a nivel anterior y vos ahí perdés líquido cefalorraquídeo, porque depende de lo que vos estás lesionando, y te sale el líquido cefalorraquídeo por la nariz, que no es agüita nasal, es líquido cefalorraquídeo, eso se llama rinorraquia. Pero si lo que vos perdés es sangre por la nariz, por la fractura que te generaste, eso se llama rinorragia. Acuérdense de hemorragia, todo lo que termina en ragia es sangre. Raquia es líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En cambio, si la fractura se genera a nivel medio, en donde vos estabas lesionando la zona de las mastoides y estás teniendo un hematoma retroauricular, es decir, a nivel del oído, si vos perdés líquido cefalorraquídeo, eso se llama porque viene del oído, otorraquia. En cambio, si vos perdés sangre, se llama otorragia. Otorragia, sangre, otorraquia, líquido cefalorraquídeo. Rino, de nariz, raquia, líquido cefalorraquídeo por la nariz, rinorragia, sangre por la nariz. Y estos son datos de colores que es para que ustedes tengan en cuenta. Hay otra escala que se llama la escala de Robert Lovett o Kendall, en donde es una manera también de evaluar según grados la severidad de cómo pueden estar las extremidades en un paciente. Entonces, ¿qué es lo que se va a evaluar? Si ustedes van juntando un poco todo lo que yo les fui diciendo, se evalúa el tono, los reflejos, si hay sensibilidad, si hay fuerza y si aparece el signo no de Babinski. Es por eso recuerden que generalmente cuando hablamos de TEC nos estamos refiriendo a la lesión de una primer motoneurona. Entonces, recuerden fundamentalmente esto, cómo ustedes lo pueden llegar a encontrar. Pero también puede haber una lesión de segunda motoneurona.
Pero en este caso, en un traumatismo que la lesión es a nivel craneal, no vamos a encontrar lesión de la segunda motoneurona, al menos que haya una lesión de nervios periféricos que se agregue también. Pero nosotros vamos a encontrar esto. Nosotros vamos a encontrar reacciones o manifestaciones por una lesión de la primer motoneurona. Y acuérdense que esto eran parámetros que yo les dije en otro teórico. Y un dato más para que ustedes tengan en cuenta. Cuando una persona sufre un impacto, aparece un daño primario cerebral. Ese impacto termina generando un cambio en la presión intracraneal. Aumenta la presión por la onda de choque, por el impacto encima que generó el paciente. Esto es amortiguado tanto por el cráneo como también por el líquido cefalorraquídeo. Pero si la fuerza de choque es demasiado fuerte, es decir, un impacto demasiado fuerte, también sufre el tronco encefálico y sufre lo que se llama badajo de campana. ¿Qué significa? Que el tronco encefálico se va hacia adelante y hacia atrás. Es como un golpe que hace, ¿vieron lo que se encuentra dentro de la campana, que hace el movimiento o el golpe con la base de la campana, genera el sonido? Bueno, imagínense en algo parecido. Y esto se genera porque tanto los axones como la vaina de mielina sufren una tracción con elongación, se estiran. Y esto condiciona o disfunciona lo que se conoce como SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, que es lo que hace que vos estés orientado en tiempo y espacio. Ese sistema activador son conexiones neuronales que vos tenés en toda la estructura nerviosa. Entonces, cuando pasa eso, es lo que una persona ante el impacto sufre lo que se llama como concusión o conmoción. Es cuando la persona reacciona y te dice ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Bueno, es por esa disfunción de SARA. Es una anamnesis retrógrada. No se acuerda cosas vividas, no se acuerda cómo se llama, no se acuerda dónde está, no nos asocia hasta ver si esto se le pasa, ¿no? Pero si la energía del trauma es mucho más grande, en donde hay una lesión ya anatómica, no es un estiramiento, sino ya es una lesión anatómica del tronco encefálico, eso se llama contusión. Ya la contusión estamos hablando de algo un poco mayor, ¿sí? Eso lo puede llevar inclusive a un coma prolongado desde el momento que tuvo el trauma. Y si encima con esa contusión laceró, rompió vasos y generó pérdida de sangre, eso se llama laceración. Entonces, si yo rompo vasos, piensen que esos vasos rotos hace que salga sangre y esa sangre deja de irrigar al cerebro. Entonces empieza a acumularse. Yo genero una masa coagulativa y eso presiona al cerebro. Por eso aumento la presión intracraneal. Pero yo al aumentar la presión intracraneal hago que no le llegue sangre al cerebro, al parénquima. Entonces empieza a bajar la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral empieza a bajar porque no le estás mandando sangre al cerebro. Es sangre que está acumulada afuera. Por lo tanto, el flujo a nivel del cerebro empieza a descender. Yo no te estoy irrigando el cerebro. Y el cerebro entra en una isquemia. Y cuando las células no reciben sangre, tanto las células como los vasos empiezan a sufrir. El vaso porque estaba roto y las células porque no reciben sangre. Entonces empieza a generar como un desequilibrio. Y eso genera lo que se llama un edema vasogénico y citogénico. El edema es porque hay colección de líquido afuera, es decir, en el intersticio, entonces no hay un control ni en los vasos ni en las células. Ese líquido que se está acumulando afuera, fíjense en lo que genera, un edema cerebral. Y vos ya te das cuenta porque no ves la cisura, ven que se ve todo liso. Yo no veo las cisuras como tendría que verla en un cerebro normal. Entonces, esto es lo que termina generando una severidad del cuadro y dependiendo esa hora de oro, si esto se puede revertir o no, puede llevar a una lesión de estructuras neurológicas bastante impactantes. Bueno, de esta manera les dejo esta introducción de traumatismo encefalocraniano. Sí les sugiero que en función de lo que yo les fui comentando, traten de buscar conceptos y reformularlo desde la bibliografía. No se queden solamente con esta ayuda. Es importante que la ayuda bibliográfica los oriente a poder entender y cerrar mucho más el tema, un tema que es importante porque ustedes van a ver muchas secuelas y que a ustedes también les va a permitir entender de qué manera pueden hacer una readaptación desde la terapia ocupacional.